Ustedes saben que cerramos el libro de Malaquías la semana pasada. Hemos caminado alrededor de este libro alrededor de 4 meses y el llamado del Señor ha sido: vuelvan a mí. Este ha sido el llamado del Señor una y otra vez para cada uno de nosotros. Vuelvan a mí. Pero vamos a estar también de acuerdo que frente a este llamado del Señor de volver a Él, el camino para este volver es arrepentimiento. Y en realidad es lo que el Señor fue hablando a su pueblo, insisto, a lo largo de la carta del libro de Malaquías. Era un volver al Señor, un vuelvan a mí, pero el camino indudablemente es arrepentimiento. Y probablemente muchos de nosotros no llegamos a alcanzar o entender o a dimensionar lo que significa arrepentimiento. Debemos estar claros en que si no hay arrepentimiento, no hay cómo volver al Señor. Sin arrepentimiento no podemos volver al Señor. Jonathan Edwards, un teólogo americano, él dijo: nosotros somos tan pecaminosos que cuando oramos pecamos y cuando nos arrepentimos pecamos. Y él tiene razón, porque no siempre oramos como deberíamos orar y no siempre nos arrepentimos como deberíamos arrepentirnos o en los estándares de lo que la Escritura enseña respecto al arrepentimiento. Normalmente experimentamos un sentido de culpa superficial que es resultado de vergüenza, de haber sido probablemente descubiertos, pero no necesariamente esto significa arrepentimiento. Por otro lado, debemos observar que la palabra de Dios revela una y otra vez qué es el pecado que nos aleja de Dios y por ello necesitamos arrepentimiento. Cuando observamos Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, Isaías 59, versículos 1 y 2, el texto dice: la mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Esta palabra, pero, que lo observamos en el versículo 2, al inicio del versículo 2, es muy importante para nosotros porque señala que mi pecado provoca una separación de Dios. Este pero resalta que es nuestra condición o la condición de nuestro corazón lo que ha provocado que Dios esconda su rostro para no escuchar. Observas cómo empieza el versículo 1 y es la disposición de Dios para tener comunión. Es la disposición de Dios para salvar. Es la disposición de Dios para escuchar. Pero mi pecado ha provocado que Él esconda su rostro, y si tú quieres ponerlo de manera más gráfica, Él cierre sus oídos para no escucharme. Y bíblicamente esto no es otra cosa, sino que se ha roto mi comunión con el Señor. Y eso es lo que hace el pecado. Si tú recuerdas a Malaquías, lo que estaba sucediendo es que este pueblo violentó su comunión con el Señor. Ellos trataron de establecer sus propios términos respecto a cómo tener comunión con el Señor y cómo arrepentirse. Pero lo que está claro en Isaías es que Dios no ha cortado su mano para salvar, ni Él ha endurecido su oído para no escuchar, sino que mis iniquidades, mi pecado han provocado esta separación. El pecado nos roba el gozo, dice Salmos, que la salvación ha traído a nuestras vidas. El pecado nos pone en una posición de no poder recibir lo que Dios quiere darnos. Es así de severo el pecado, es así de serio el pecado. Tú escuchaste alguna de estas expresiones, por ejemplo: yo quisiera volver al Señor,
pero no sé cómo regresar. Yo quisiera volver a tener comunión, pero no sé dónde empezar, no sé cómo hacerlo. Hace unos años me descarrié, me desvié y hoy no sé cómo volver. Trato de orar, pero no puedo. Trato de sentir lo que sentía antes, pero como que no hay un lugar en mi corazón para poder restablecer esta comunión. No sé qué hacer. La razón es que con el tiempo el pecado tiende a hacernos sentir miserables. Es lo que provoca el pecado en nuestras vidas. Nos hace sentir miserables. Tú recuerdas Romanos capítulo 7. Pablo peca y la conclusión a la que llega es miserable de mí. Esto es lo que trae el pecado a nuestras vidas. Nos hace sentir miserables, nos hace sentir no merecedores de ningún bien de parte de Dios. Esto es lo que provoca el pecado. El pecado nos hace perder de vista la gracia, la misericordia, la bondad del Señor. Esto es lo que hace el pecado. Pero por otro lado, si bien este es un terreno de lo que provoca el pecado, pero también puedo llegar a sentirme agradecido por eso que mi corazón siente, porque eso significa que todavía la compasión del Señor está presente para mí. Si tú has pecado y te sientes indigno, está bien que te sientas así. Pero por otro lado, es un buen terreno para saber que la compasión de Dios sigue vigente, que Dios no ha cortado su mano, que Él no ha escondido su oído, Él no ha tapado sus oídos para dejar de escucharme. Pero lo que Él está buscando es que yo me arrepienta. Porque si Él sostuviese una comunión fluida conmigo en medio de mi pecado, Él estaría vulnerando su propia santidad. Porque Dios es santo y Dios no tiene comunión con el pecado. Y si un hijo de Él peca, Dios espera arrepentimiento. Dios espera que su hijo confiese su pecado y vuelva al Señor. Y Dios restablece la comunión. A veces la sequedad, muchas veces la soledad de nuestro corazón, muchas veces el sentirnos indignos de Él es un buen camino para volver al Señor, el sentirse así. Lo triste sería que nos quedemos en esa condición. Por eso el llamado de Dios en el libro de Malaquías fue: vuelvan a mí. Están en una condición escandalosa, ¿tú recuerdas? Empezaron los hombres a codiciar a mujeres que adoraban o servían a otros dioses. Sin ningún problema ellos quebrantaban el pacto matrimonial. Sus ofrendas eran un desastre, ¿no es cierto? Era un desastre. Traían animales enfermos, animales robados, y ellos pensaban que no pasaba absolutamente nada siempre y cuando cumplan con Dios. Pero Dios dice: oye, yo no voy a escuchar sus oraciones. Si es posible, cierran las puertas del templo, porque no tolero esto. Ese es Dios. Y esa reacción de Dios en respuesta a su santidad es buena. Es buena. Porque de otra manera no sentiríamos el peso, el rigor de nuestro pecado. Y Salmo 51, que es el texto que vamos a revisar en unos minutos, nos habla de cómo debemos arrepentirnos. Salmo 51 señala el camino de regreso al Señor. Señala las condiciones de Dios para volver a Dios. Yo debo establecer aquí que el volver al Señor no es bajo nuestros términos. No es lo que tú piensas o lo que yo pienso. Nuestros pensamientos aquí no sirven. No sirven. Lo que tenemos que observar es que Salmo 51 es el estándar de Dios para aquellos que se han alejado de Él a causa de su pecado, y el camino que va a señalar es arrepentimiento. E insisto en los términos de Dios. Creo que no hay ningún otro texto en las Escrituras que explique mejor cómo yo debo orar para arrepentimiento. No porque el resto de los textos no tengan peso ni valor, pero no hay porción en las Escrituras más completa que Salmo 51 que refleje el corazón de alguien que pecó de una manera tan profunda
y nos muestra además, Salmo 51, el regreso a casa, el regreso a una comunión con el Señor. Muchos de los salmos, como vamos a observar en el Salmo 51, muchos salmos en el texto original, en los escritos originales, tienen una descripción en la parte superior del salmo. No sé si tú has notado eso en tu Biblia. Algunos salmos tienen una descripción, tienen como un título en la parte superior, que lo que buscaban los textos originales era un poco describir de qué trataba esto. Y Salmo 51 no es la excepción. Salmo 51 tiene un título en el texto original, permíteme leerlo, dice oración de un pecador arrepentido. Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, escucha bien esto, Dios se acercó a él cuando Natán fue a él. De todo este título yo quiero resaltar esto que en el texto original señala. Dios se acercó a él, a David, cuando Natán fue a él. Lo que quiero que observes es que aún para el arrepentimiento Dios se acerca primero a nosotros. A mí me parece eso algo extraordinario. Aún para arrepentirnos, Dios no toma una actitud pasiva. Dios no toma una actitud quieta. Aún Dios sabiendo que estamos en pecado, aún en esa condición, Dios se acerca y nos mueve a arrepentimiento. Eso es extraordinario. Pero la pregunta de fondo va a ser, Dios ha venido hablando a lo largo de estos meses, a lo largo de estos años, a muchos de nosotros, empujándonos a arrepentimiento. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? En la narrativa bíblica, para entrar en contexto al Salmo 51, en la narrativa bíblica, Natán va donde David a confrontar a David. Tú conoces la historia. La razón de esta confrontación es que David se había alejado de Dios y no había regresado a Dios. En medio de su condición pecaminosa, David se aleja de Dios y no regresa a Dios. Y Dios decide buscar a David para traerlo hacia él. Y Natán fue el instrumento. Permíteme repetir esto porque es importante. David, en medio de su pecaminosidad, en medio de haberse alejado de Dios, David no vuelve él intencionalmente a buscar a Dios. No lo hace. Y tú vas a notar en unos minutos que alrededor de un año y más, David estuvo viviendo en el silencio de su pecado y seguía haciendo las cosas que un rey hace. Seguía haciendo las cosas que un ungido del Señor hace y seguía participando de las actividades del pueblo, de las fiestas del pueblo y seguía ofreciendo sacrificios, pero David estaba lejos de Dios. Y Dios decide acercarse a David para traerlo hacia él. Y el instrumento que Dios usa es Natán. Vuelvo a insistir. Aún para nuestro arrepentimiento, el que toma la iniciativa de restablecer la comunión, de restablecer la relación, es Dios. Es Dios. Si no estás familiarizado con la historia de David, déjate hago un resumen. Para nosotros va a ser un poco recordar este tema. David, el gran rey David, el escogido por Dios para reinar sobre el pueblo de Israel, cometió adulterio con Betsabé, que estaba casada con Urías. Urías era un soldado de David, no cualquier soldado. Urías era de su escuadrón de valientes. Urías era parte del equipo de élite del ejército de David. No era cualquier hombre, era un hombre cercano a David. Un hombre con el que en un tiempo él compartió el guerras, aún el huir, aún el sentirse protegido, el defenderse entre ellos. Urías era muy cercano a David. En esa época estaban en guerra. Urías estaba en la guerra peleando por su rey y su rey toma a su mujer, a la mujer de Urías, y comete adulterio con ella. Ella queda embarazada.
David se entera de la noticia porque Betsabé manda a decir a uno de los sirvientes de que estaba embarazada, que lleva algunos meses. David sabía con mucha precisión dónde se encontraba Urías, el esposo de Betsabé. Lo manda a buscar. David lo invita a su casa. David hace cenar a Urías en su casa y luego le dice: oye, Urías, estás mucho tiempo en batalla, ¿por qué no vas a casa y tienes intimidad con tu esposa? La intención de David era hacer lucir que el embarazo era de su esposo y no de él. Este es David. Urías decide que él no va a hacer algo así cuando sus hombres están en guerra. David lo manda a buscar de nuevo. Ahora, no solo le invita a una cena cochabambina, sino que además le hace beber, lo embriaga, lo emborracha. Y estando borracho, manda nuevamente a su casa para que tenga intimidad con su esposa, de tal forma que Urías piensa que el bebé que está de camino es de él. Pero este hombre, estando borracho, era más noble que David. Y Urías dice que no podía hacer algo así cuando sus hombres están en el campo de batalla. ¿Notas la profundidad de la corrupción moral de David? La profundidad de su pecado. Un pecado lo llevó a otro pecado. Un pecado le llevó a encubrir otro pecado. Cuando le informan a David que Urías desistió de entrar a su casa, de estar con su esposo, David empieza a maquinar qué es lo que él podía hacer. Y en cada paso que David está dando, no hay otro escenario que su corazón está endurecido. Cada vez su corazón está más duro. Entonces lo que hace David es, escribe una carta, redacta una carta. Y en esta carta se ordena que Urías esté en el campo de batalla, pero en el lugar donde la batalla era más intensa, era más fuerte. Escribe esa carta, la firma, la cierra. ¿Y a quién creen que le entrega esa carta? A Urías. Urías lleva en sus manos su sentencia de muerte. Llega al campo de batalla, entrega la carta al general. El general lo pone en el punto donde la batalla estaba más densa, más dura. Y en el proceso, Urías muere. Entonces el comandante del ejército, Joab, lo que hace es mandar a uno de los mensajeros para informarle a David que el trabajo había sido hecho. Escucha la respuesta de David. Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 25. Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 25. Entonces David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela. Y al mensajero le dice: y tú, aliéntalo. Puedes observar la insensibilidad de David. Caminaba por el palacio real como si nada. Nada lo incomodaba, nada lo cargaba. Esta es la expresión de un hombre, de una mujer probablemente, pero en el caso de David, un hombre que vive respecto a sus convicciones en hipocresía. Si tú quieres contemporizar este texto, lo que podríamos decir, este es un hombre que camina como quiere de lunes a sábado, llega a la iglesia y levanta sus manos y adora al Señor y aplaude y dice: Dios te bendiga, hermano, el Señor te fortalezca. O se para enfrente y empieza a servir al Señor como si nada estuviese sucediendo en su vida. Eso es lo que estaba haciendo David. David seguía haciendo las mismas cosas de siempre. Las mismas. Lo que él trató de hacer en este punto es encubrir su pecado. Y al final, en este mensaje, la idea de David es: Joab, no te preocupes. Todos mueren. En esta ocasión le tocó a Urías morir. Tranquilo. ¿Notas la pasividad de su mente? La quietud de su corazón. Este hombre, David, no solo fue un adúltero, fue un asesino.
Fue un homicida. Juan Calvino, en su comentario sobre este salmo, dice lo siguiente, escucha. Es asombroso que un hombre dotado de forma tan extraordinaria por parte del Espíritu haya continuado en un estado de indolencia espiritual por más de un año. Sin embargo, también es impresionante el ejemplo de misericordia divina, el que Dios enviara al profeta Natán para restaurar a David. Por otro lado, no hay razón para pensar que durante estos meses de alejamiento David haya dejado de involucrarse en sacrificios de adoración o que su fe haya menguado significativamente en su corazón. Más bien, huellas de gracia le permitieron continuar bajo una insensibilidad letal. Nosotros deberíamos temblar al considerar que un hombre tan excelente pudiera caer en una condición tan profunda. Fin de la cita. La posibilidad, escucha, la posibilidad de ser un hijo de Dios, de apartarme de Dios, de entrar en una insensibilidad de conciencia, de vivir alejado del Señor, de probablemente aún participar de las actividades cristianas como si nada pasara, es posible. Es posible. Y yo espero que en medio nuestro no esté sucediendo esto, pero es posible que suceda. Que estando en pecado, viviendo en pecado, mi corazón se atrinchere en un escenario de insensibilidad y me acomode a la condición pecaminosa de mi corazón y siga viviendo como si nada estuviese sucediendo. Esta insensibilidad de conciencia es posible, iglesia. Es posible. Es posible mantener una relación secreta y no sentir incomodidad. Es posible. Es posible mentir, porque este es el escenario de David. Es posible mentir y no sentir incomodidad. Es posible engañar y que nada me incomode. David lo refleja. Es posible, iglesia, es un llamado a tener cuidado. Es un llamado a velar por lo que está sucediendo en nuestro corazón. Nosotros debemos temblar frente a esta realidad de que aquello que pasó a David nos puede pasar a nosotros. Es posible caminar años lejos del Señor, pero mostrar hacia afuera como que soy íntimo del Señor. Es posible. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿dónde está tu corazón? ¿Está caminando en insensibilidad? ¿O tu corazón lo mantienes al día delante del Señor? Señalamos que David, después de este hecho, de este escenario de adulterio y de homicidio, de orquestar un homicidio, él permaneció en silencio. Muchos autores coinciden en que fue por más de un año que guardó silencio. La pregunta es, ¿qué es aquello que cambió el corazón de David? Y es lo siguiente: Dios toma la iniciativa para que David vuelva a él. Piensa en el Salmo 32, porque estos dos salmos los escribe David, el 32 y el 51. En el 32, David narra un poco la condición en la que él se encontraba mientras guardó silencio. Él no podía dormir. La mano de Dios pesaba sobre él por más de un año. Pero aún ese sentido de pesar sobre su vida, aún el hecho de no poder dormir, oye, porque ¿cómo duermes después de esto? Pero aún en medio de ese escenario, David guardó silencio. Dios lo estaba incomodando y David no decide volver a Dios. Dios estaba ejerciendo presión, la mano del Señor está pesando sobre mí y no vuelve a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Lo que siempre hace. ¿Tú recuerdas cómo empieza Malaquías? Capítulo 1. Dios empieza expresando su amor. Yo los he amado. Dios toma la iniciativa para reconciliarse con su pueblo. Dios toma en este escenario de David la iniciativa para reconciliar la relación de David con él. Observa entonces lo que sucede.
Perdón, observa lo que sucede en 2 Samuel capítulo 12. Este es el encuentro de David con Natán. 2 Samuel capítulo 12, versículo 5 en adelante. Escucha lo que pasa. Natán se acerca, llega al palacio real y Natán le cuenta una historia a David. Y en esta historia había un hombre rico y un hombre pobre. Había un hombre rico que tenía ovejas y tenía vacas, dice el texto. El hombre pobre solo tenía una oveja. El hombre rico recibe una visita, pero no quería sacrificar a ninguna de sus ovejas, menos a sus vacas. Mira al hombre pobre y le roba la oveja que tenía, la única oveja que tenía, que era de su familia. Lo trataba esa oveja, dice la narrativa bíblica, como si fuese de su familia. Hasta dormía con ellos. Le quita la oveja y la prepara para este invitado que él tenía. Escucha lo que dice, versículo 5. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Escucha, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías el hitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías el hitita para que sea tu mujer. Esto es cinismo. La reacción de David, ¿o no? Por supuesto que sí. Él se enoja y dice: el tal debe morir. Pero ni aún en medio de la historia ubicó que él era ese hombre rico y que quitó a este hombre Urías lo más preciado que tenía, su esposa. Pero la causa de nuestro distanciamiento con el Señor, la causa por la que entramos en un terreno pecaminoso, versículo 9, es despreciar la palabra del Señor. Es despreciar la palabra del Señor. Observa lo que dice: porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos. Escucha, iglesia, yo desprecio la palabra del Señor. Yo voy a empezar a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. En un punto en su vida, David tuvo que empezar a menospreciar la palabra del Señor, la ley del Señor, los mandamientos del Señor. En un punto tuvo que suceder esto. Y cuando esto sucedió, él empezó a hacer lo malo ante sus ojos. Considera lo siguiente: si tú estás caminando mal, si tú estás en pecado, o estás caminando en pecado, o estás viviendo en pecado, esto se debe a que has despreciado la palabra del Señor. Eso te condujo a la situación en la que hoy estás. Has despreciado al Señor mismo. Has amado más las pasiones de tu corazón que la ley del Señor. Entonces, con esta gran introducción, veamos el Salmo 51. Porque el Salmo 51, recuerda, marca el camino de arrepentimiento que nos conduce al Señor. Si bien vamos a revisar los 6 primeros versículos, pero quiero leer todo en extenso para que tengamos una visión completa de lo que está diciendo David. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas.
Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrade el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Esta es la oración de David. Después de haber adulterado, mentido, después de haber asesinado o maquinado un asesinato, después de que Dios envía a Natán para que David regrese a él, y cuando finalmente David entiende que pecó contra Dios, él escribe este salmo. Y este salmo, insisto, nos muestra el camino de regreso al Señor. Este salmo es conocido como un salmo penitencial, un salmo de lamento, un salmo de arrepentimiento, junto con otros salmos, el Salmo 6, Salmos 32, Salmo 38, 102, 130 y 143. Son los 7 salmos que hablan de esto, de cómo volver al Señor. Pero Salmo 51 refleja de manera particular lo que David está sintiendo en su corazón, de manera particular. Porque David, como dicen algunos autores, está consciente ahora de su propia miseria. Reconoce su condición de maldad y acepta la gravedad de su culpa porque él ha quebrantado un pacto con Dios. Esto refleja el Salmo 51. Si has prestado atención a la lectura que tuvimos, notaste que esta oración es la oración de un corazón abrumado por el peso del pecado. No sé si observaste aquello. Es un corazón que siente, ahora sí siente, de manera mucho más sensible el peso de la mano de la santidad de Dios sobre su vida. Ahora David está experimentando la profundidad del pecado que cometió. Escucha bien lo que estoy diciendo. La profundidad del pecado que cometió. Es que nosotros tenemos un problema. Y es que no dimensionamos el pecado que cometemos. Porque siempre decimos, oye, todos lo hacen. ¿Cuál es el problema? Fue un error. No me di cuenta. Caí, pero somos débiles, soy hombre. No. David entendió la profundidad de su pecado. Su conciencia es despertada de la anestesia que le produjo el placer. Porque lo que él vivió con Betsabé, la maquinación del asesinato de Urías, está enmarcado en un terreno bíblico de placer. Él se deleitó en lo que estaba haciendo por encima de la ley del Señor. Porque si el pecado no fuese un deleite, no pecamos. ¿No es cierto? Porque si el pecado no produce placer, nadie peca. Eso es lo horrible del pecado. Porque el pecado sí te vende un escenario de placer, de satisfacción, de alegría temporal frente a un costo, a una consecuencia que, como en el caso de David, duró generaciones.
Cuando uno peca, mire el placer del momento, pero no piense en las consecuencias de su pecado. Y esto es lo que sucedió con David. Esto es lo que sucedió con David. Pero cuando él entiende que había sido anestesiado en su corazón por el placer y él despierta la realidad, él dice, miserable. Él dice, soy miserable. Es la expresión de Salmo 51. He pecado contra Dios. Entonces empecemos a revisar rápido el camino de regreso al Señor. Primero, observamos en la narrativa de Salmo 51, un corazón arrepentido apela al carácter bondadoso de Dios. Un corazón arrepentido apela al carácter bondadoso de Dios. Observa el versículo 1 y 2 de Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Escucha lo que dice, ten piedad de mí, oh Dios. David sabía que la ley de Moisés señalaba a David indudablemente como culpable de dos delitos, y los hemos mencionado, adulterio y homicidio. Y esto significaba, bajo la ley judía, pena de muerte. David sabía esto. David sabía que esos dos pecados lo llevaban a un juicio, y en ese juicio la sentencia era pena de muerte. Pero él sabe también que no merece absolutamente nada más por todo lo que él hizo, sino las consecuencias de su pecado. Entonces lo que hace David, en medio de entender lo que hizo y en medio de entender ahora las consecuencias de manera horizontal, pena de muerte, él apela a la misericordia de Dios. Lo que David está diciendo es, Dios, cualquiera sea tu veredicto, cualquiera sea la decisión que tú tomes respecto a lo que yo hice, te ruego tengas misericordia. ¿Notas cómo hay un balance en lo que David está hablando? Entiende su pecado, entiende que Dios es misericordioso y él apela a la misericordia del Señor. Deja de concentrarse en las consecuencias y se enfoca en restablecer su comunión con Dios a partir de entender la misericordia de Dios. Escucha lo que dice David. Conforme a lo inmenso de tu compasión. Literalmente, en el texto original la idea es de acuerdo a la multitud de tus compasiones. Es que sí, David conocía a Dios. David sabía que Dios no solo es compasivo en una ocasión, Dios es en gran manera compasivo. Y la expresión de David es, ten misericordia de mí, de acuerdo a la multitud de tus compasiones. Y esta palabra compasión es importante para nosotros porque está señalando que a Dios le duele cuando yo peco y cuando yo me hago daño. La palabra compasión en este contexto está señalando que a Dios le duele cuando yo peco y cuando yo me hago daño. Entonces, en este sentido, su compasión o de su compasión se desprende su paciencia para con David. Escucha lo que está pasando. David, recuerda que está de camino de regreso a restablecer su comunión con su padre. El camino es arrepentimiento. Y el primer paso es apelar al carácter bondadoso de Dios. David le está diciendo, tú eres misericordioso. Señor, conforme la multitud de tus compasiones. Señor, tu compasión es tan grande que a ti te duele cuando yo peco. ¿Notas el peso de esto? Iglesia, cuando tú y yo pecamos, a Dios le duele. Dios no es indiferente a nuestro pecado. Déjalo pongo de esta manera. Cuando tu hijo te ofende, tú no te ríes. ¿O sí? Tú no sueltas carcajadas. Ay, mi hijito, tan lindo, tan comunicativo. Pero y te suelta unas groserías y te clava unos berrinches y te maltrata y abusa de ti.
¿Tú eres feliz? ¿Tú disfrutas de aquello? Tú dices, mijito, así es, su carácter es fuerte. Tú te dueles. ¿No es cierto? Tú te dueles. Cuando ves a tu hijo en un problema, tu hija en un problema, ¿qué haces tú? Te dueles. Tú no cometiste aquel pecado. Y tu hijo está embarrado en un pecado. ¿Qué haces tú? ¿Lo disfrutas? No, te duele. Ok, mira, de manera horizontal nosotros sufrimos. Esta palabra compasión señala que Dios se duele cuando yo peco. Y eso es lo que está apelando David. David le está diciendo, Señor, tú te dueles por mi pecado. Ten compasión entonces de mí. David se siente sucio porque él pide que Dios haga tres cosas. Le dice, Dios, borra mis rebeliones o mis transgresiones, lávame y límpiame. David se siente sucio, es que su conciencia despertó. Es que él entendió que pecó. Escucha, mientras tú no seas despertado, mientras tú no mires la dimensión de tu pecado, tú vas a seguir disfrutando tu pecado. Vas a seguir haciéndolo. Puedes entrar en un receso. Puedes pausar un poco, pero tú vas a volver otra vez a tu pecado. Porque tú no entiendes que tu pecado es contra Dios. Pero cuando David entendió que pecó contra Dios y entendió que su pecado le duele a Dios, David dice, borra mis transgresiones, lávame y límpiame. Este es el camino de regreso al Señor. Señor, borra mis transgresiones. Señor, lávame. Señor, límpiame. Ahora, borrar tiene una connotación legal en lo que está señalando David. David reconoce que él ha cometido estos dos delitos, adulterio y homicidio, pero apelando a la compasión de Dios, le pide a Dios que retire los cargos contra él. ¿No te hace recuerdo algo que sucede en el Nuevo Testamento con nosotros? En la cruz. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Clavó el acta de decretos que nos era contraria. Es lo que está diciendo David. Borra mis transgresiones. Nuevo Testamento. Tú clavaste mi lista de transgresiones en la cruz del Calvario. Es lo que está pidiendo David. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios perdona, Hebreos 10, cuando Dios perdona, Dios decide no traer a su memoria mi pecado. A esto está apelando David. David está diciendo, yo sé que no va a desaparecer mi pecado. Yo sé que tú eres un Dios omnisciente, sabio. Tú no sufres amnesia, tú no te vas a olvidar. Pero Dios, estos mis pecados, bórralos. Y borrar no es agarrar la goma y limpiarlos, es llevar esos pecados a la gracia del Señor, a la misericordia del Señor, a la compasión del Señor. Entonces David dice, lávame, versículo 2, lávame por completo de mi maldad. Lávame por completo de mi maldad. ¿Cómo es que David entendía que Dios podía lavarlo por completo de su maldad? Porque si nosotros viajamos al Nuevo Testamento, este es el escenario donde apelamos a la sangre de Cristo. ¿No es cierto? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que nos limpia de pecado? Y lo hemos cantado. La sangre de Jesús. Es que la sangre de Jesús limpia toda la suciedad de nuestras vidas. La sangre de Jesús limpia todos nuestros pecados sin excepción alguna. No hay pecado que su sangre preciosa no pueda limpiar. Y David apela a esto. A que se borren sus pecados, se laven sus pecados y sea limpio. Segundo, un corazón arrepentido reconoce su pecado sin culpar a ninguna otra persona. Escucha, un corazón arrepentido reconoce su pecado sin culpar a ninguna otra persona. Versículo 3. Porque yo reconozco que mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Observe el texto con cuidado. Mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de ti. De mí. El texto dice de mí. David está señalando entonces
que él abriendo sus ojos, él entendiendo y reconociendo lo que ha sucedido, lo que ha hecho, él enfatiza que son sus pecados, sus transgresiones. Cuando tú pecas, ¿quién es responsable? Cuando tú pecas, ¿quién es responsable? Yo conozco a hijos que hacen responsables a sus padres de sus pecados. Conozco padres que asumen pecados que no son de ellos. Conozco esposas que asumen el pecado de su esposo como si fuese de ella. Entendemos las consecuencias. Yo peco y mi familia puede llegar a experimentar las consecuencias de mi pecado, como ha sucedido con David. Sí, puede suceder aquello. Pero lo que el texto está señalando y lo que David nos está enseñando al momento de caminar en arrepentimiento para volver a casa es: tú eres responsable de tu pecado. Es que de chiquito no me dieron amor, nadie me entendía, nadie me quería. Yo he crecido así en la soledad y por eso hago esto. Si tú has nacido de nuevo y tú tienes a Cristo como tu Señor y el Espíritu Santo mora en ti, tú eres responsable de tu pecado. De lo contrario, viajamos a Génesis y nos encontramos con un Adán que le dice a Dios: es cierto, Dios, yo pequé. El problema es la mujer. Y de hecho, Dios, la mujer que tú me diste. Es que ese es nuestro corazón, iglesia. Tendemos a echar la culpa al resto. Mis hijos son culpables, mi cónyuge es culpable, la sociedad, el gobierno, alguien más es culpable. No, tú eres responsable de tu pecado. David dice: yo reconozco mis transgresiones. Cuando yo señalo y digo a Dios que sí pequé, porque puedo reconocer que yo pequé, pero tú sabes que pequé, pero si tú no hubieses traído a esa persona, si yo no lo hubiese conocido, si no hubiésemos estado en el mismo lugar, notas cómo sutilmente al final de la ecuación terminamos haciendo responsable aún a Dios. Y ese es un mal camino para volver al Señor. Ese camino te lleva al Señor. Ese camino no es el camino del arrepentimiento. El camino del arrepentimiento es: me siento sucio. He pecado, Señor, yo he pecado. Es mi pecado, Señor. Nadie más es responsable por mi pecado. Y el texto señalaba en Salmos 51 que hay una sola manera de acercarnos a Dios y es con un corazón contrito y humillado, que apela a la misericordia y a la compasión de Dios, que insiste en que el único responsable es aquel que cometió el pecado. Y ahora observa lo que dice David: mi pecado está siempre delante de mí. Salmos 32, versículos 3 y 4 dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. El problema es que cuando yo echo la culpa a los demás, o cuando yo hago a los demás responsables de mi pecado, podemos sentirnos aliviados por un tiempo, pero luego la carga del pecado va a volver a nuestros corazones. Solo Dios puede borrar, solo Dios puede lavar y solo Dios puede limpiar cuando yo reconozco que es mi pecado. Insisto, cuando no hago a nadie más responsable de mi pecado. De hecho, tú observas Isaías capítulo 6, tú recuerdas que Isaías entra al templo y en el templo ve el trono de Dios, la gloria de Dios que cubría todo el templo, y él cae como muerto. Y él dice: ay de mí que estoy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor. Ok, tú observas el texto y él dice: mis labios son inmundos. Él no dice: el pueblo es inmundo y me contamina. No, mis labios, mis palabras, lo que yo digo es inmundo. Y entonces Dios obra en la vida de Isaías exactamente lo que sucede con David en Salmos 51. Mi transgresión, mi maldad, mi pecado
Señor, y de hecho esta palabra pecado en el texto original viene acompañada de otra palabra que es perverso. Lo que está diciendo David es mis transgresiones, mi maldad, la perversidad de mi pecado. Mira cómo señala David su pecado. Él entendió que por su adulterio y el asesinato que mandó a cometer era perverso. Yo sé que esta palabra no nos gusta, pero es la verdad. Cuando pecamos, en este contexto, somos perversos. Nuestro pecado señala perversidad. Tercero, el corazón arrepentido reconoce que ha ofendido a Dios de manera, voy a usar una palabra que tal vez no guste, pero quiero que observes la fuerza con la que pecamos contra Dios, y es brutal. El corazón arrepentido reconoce que ha ofendido a Dios de manera brutal. ¿Por qué razón esta palabra? Porque mi pecado llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Mi pecado. Y lo que Cristo sufrió no es ligero. Lo que Cristo pasó no fue un día de un nivel de maltrato, no, fue violencia brutal la que sufrió Jesús. El arrepentimiento reconoce que he ofendido a Dios de manera brutal. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Observa lo que dice David. David pecó contra Betsabé, sí. Contra Urías, sí. Contra los mensajeros, pobrecitos, teniendo que ocultar el pecado del rey, teniendo que guardar silencio porque si hablaban se quedaban seguramente sin cabeza. Pero cuando David entiende lo que había sucedido, observa lo que dice: contra ti solo he pecado. Este es el camino de regreso a casa. Este es el camino del arrepentimiento, acercarse a Dios y decirle: Señor, solo contra ti he pecado. Señor, ¿cuál es la razón? El Señor ha sido testigo del pecado cometido. Lo que David está diciendo es: cuando estuve con Betsabé, cuando la mandé a llamar al palacio, Dios, tú fuiste testigo de todo lo que pasó. ¿Notas lo serio? Escucha, no hay pecado que sea cometido sin que Dios no lo sepa. Dios sabe con precisión, como con David, todos los pasos que siguió para el homicidio. Dios fue testigo de cada etapa en esta maquinación y acción hasta la última frase de David: todos mueren. Tranquilo. Escucha, tú, cuando pecas, cuando peco yo, Dios es testigo. Espero que eso pese en tu mente y en tu corazón. Dios es testigo. Y a mí me llama la atención que estos dos pecados que normalmente se cometen de manera encubierta, ¿no es cierto? Porque tú no publicas en Facebook: mañana 2 de junio voy a matar y prepárense porque esto va a estar chido. No, tú no publicas algo así, tú lo maquinas en silencio. El adulterio tiene ese escenario. Tú no lo publicas, tú no lo dices, tú lo maquinas, tú lo trabajas. El peso tiene que estar en que Dios ha seguido cada etapa de tu maquinación. Él ha sido testigo de cada palabra, cada momento, hasta la consumación del pecado. Dios fue testigo. David entiende esto, entonces él dice: no fue contra Betsabé, no fue contra Urías, no fue contra mi comandante Joab, los mensajeros, no, fue contra Dios mismo que he pecado. Este es el camino de arrepentimiento que me conduce al Señor. Entonces, de hecho, David no solo violentó judicialmente la ley que Dios había dado, sino que además él violentó dos mandamientos que son observados en el Nuevo Testamento como el resumen de la ley y de la profecía. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Cuando David hizo lo que hizo, David violentó brutalmente
estos mandamientos. Un autor decía, cuando David obró tan perversamente como lo hizo, no amó a Dios a quien deshonró. No amó a Urías a quien mató. No amó a Betsabé a quien tomó por mujer, abusando de su cargo de rey y a quien más tarde enviudó. No amó a sus hijos, a quienes dañó por las consecuencias de su pecado. No amó a la nación de Israel, a la cual debilitó y con el tiempo se dividió. Fin de la cita. ¿Notas el peso del pecado? Iglesia, por favor, escucha. Cuando yo peco, no solo violento la santidad de Dios. Cuando yo peco, no amo a mi familia. No amo. Cuando yo peco, no amo a la iglesia del Señor. Cuando yo peco, no amo ni cuido el nombre del Señor. No pienses que cuando tú pecas, eres solo tú. ¿Me explico? No pienses eso. No pienses, es mi pecado. A nadie más debería afectarle. Nos afecta. Iglesia, tu pecado nos afecta. Mi pecado te afecta. Por eso David termina entendiendo la dimensión y profundidad de lo que él hizo. Tu falta nos duele, tu pecado nos duele. Es lo que está señalando David. Y mira toda la corrupción. No amo a Dios y no amo a mi prójimo. No solo violento la ley del Señor judicialmente, sino además violento estos dos mandamientos del Señor. Si tú eres hijo, tu pecado no solo es tu pecado habla de tu falta de amor para con Dios, pero también para con tus padres. Si tú eres casado, tu pecado no solo es contra Dios, que es el primer escenario, pero tu pecado es la falta de amor para con tu cónyuge y para con tus hijos. Y al final en la comunidad, en la iglesia del Señor, tu pecado afecta a la causa de Cristo. El nombre de Cristo es pisoteado, dice las Escrituras, porque nuestro pecado deshonra el nombre del Señor. Ahora, lo extraordinario en esto es que hay esperanza. Su gracia es abundante, su misericordia es abundante, su compasión es abundante. Y es donde David está corriendo. Señor, tú eres misericordioso. Tú eres compasivo. Pero el camino es, confiesa tu pecado. El texto dice, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. En medio de esta condición de arrepentimiento de David, lo que David le está diciendo a Dios, no importa lo que tú me hagas, no importa lo que suceda con mi familia, yo sé, entiendo que eres justo cuando hablas y cuando juzgas. Escucha, familia, yo peco, yo decido pecar, Dios decide las consecuencias. Y aun cuando Dios envía consecuencias, sus consecuencias son justas. Yo conozco gente que ha pecado al igual que tú. Y cuando vienen las consecuencias, dice, ay, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué tan pesada esta carga? ¿Por qué es tan difícil de llevar? Si solo he hecho estito. No, no es que solo hiciste estito. Pecaste contra el Dios que es 3 veces santo. Tú decidiste pecar, Él decide tus consecuencias. Él decide tus consecuencias. Pero David dice, yo entiendo que tú vas a decidir y yo sé que eres justo. Cuando Dios envía las consecuencias, Dios ejerce su justa justicia y le da a mi pecado el peso necesario de consecuencias. De la misericordia de Dios es tan amplia, tan profunda, que aún en medio de nuestras consecuencias, Él nos sostiene. Él nos da de su gracia. Él nos muestra compasión. Él nos muestra su amor. Ese es nuestro Dios. Cuarto, último punto. Un corazón arrepentido
entiende la profundidad de su pecado cuando logra ver que pecamos contra la santidad de Dios. Un corazón arrepentido entiende la profundidad de su pecado cuando logra ver que ha pecado contra la santidad de Dios. Versículo 5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra condición. Así nacemos. Lo que experimentó David fue la realidad de su corazón cuando se aleja de Dios. ¿Tú crees que tú y yo somos distintos a David? No. 5 minutos, y eso, 1 minuto, alejados de la gracia del Señor. Hacemos eso y más. Pero entender lo vulnerable de mi corazón es monumentalmente importante para entender que dependo de la gracia del Señor. Entender que mi corazón se inclina una y otra vez a pecar es monumentalmente importante, porque solo contemplando la santidad de Dios yo puedo mantenerme firme y no pecar. Recuerda, el problema de David fue que cuando todos los reyes van a las guerras, él estaba balconeando. Él estaba en su balcón, literal. En la tarde con su pijama real. Él estaba ahí, fodongueando, pasivo, no haciendo lo que un rey hace, laneando, lagarteando y todas las palabras que tú mires. Él estaba haciendo todo eso como tú y yo cuando empezamos a diluir nuestra comunión con el Señor. Facebookeando, WhatsAppeando, TikTokeando. Hasta ahí me acuerdo. Perdiendo el tiempo. Y eso debilita tu corazón. Te hace perder de perspectiva la santidad de Dios y pecas con mayor simpleza. Les dije cuarto y último, ¿no? Quinto y último. Un corazón arrepentido reconoce que lo importante no es lucir bien o limpio o justo en lo exterior, sino estar bien delante de Dios en el interior de nuestros corazones. ¿Por qué esto? Porque esto se expresa y se manifiesta hacia afuera. Versículo 6, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Salmos 32, versículos 3 y 4, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí y mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Este gemir todo el día que expresa David, muchos autores coinciden en que no era un gemir que andaba por el palacio real llorando y se apoyaba en una pared y empezaba a chillar y estaba almorzando y las lágrimas corrían. No. Este gemir, armonizando con Salmos 32, que describe lo que había sucedido, es en silencio. Es un gemir silencioso, porque él no quería que nadie se entere. Es como esas preguntas, ¿qué tienes? Nada, estoy tranquilo. ¿Seguro? No, nada. Todo bien. Ok, y puede ser que todo esté bien, pues es un asunto que distrae. Pero en el caso de David le preguntaban lo mismo. Oye, David, ¿todo bien? Todo tranquilo, todo cool. No se preocupen, pueblo, estoy bien. Pero él estaba a solas y él gemía, porque su pecado estaba delante de él. Él quería esconderse, seguramente quería esconderse para que nadie vea que las lágrimas corrían por sus mejillas, porque había adulterado y había matado a uno de sus valientes. No cualquier soldado, a uno de sus valientes. Entonces yo creo que David llegaba a la noche y él se preparaba para dormir y quería dormir pronto porque quería que su mente no esté pensando en esto, y seguramente se dormía, pero cuando él despertaba su pecado estaba delante de él. Este es el rigor de Dios cuando Él quiere que resolvamos un asunto. El pecado, mientras tú no lo resuelvas, va a estar siempre delante de nosotros. Debo admitir entonces, debo confesar
y debo abrazar el perdón del Señor. Nos vamos a acercar a la mesa del Señor. Y al momento de acercarnos a su mesa, Dios quiere escucharte en lo íntimo, en lo secreto de tu corazón, lo que tú tienes que decirle a Él. Es probable que, como David, estés caminando por mucho tiempo en un pecado. Es muy probable esto. Es muy probable que tu corazón y tu mente hayan entrado a un terreno de insensibilidad. Tu pecado ya no te incomoda. Es más, parece que estás de vacaciones. No te incomoda, no te molesta. La vida continúa, todo sigue igual. Para Dios, no. Para Dios, no. Cuidado, que después de lo que Dios nos ha ido hablando a lo largo de 4 meses, Dios envía un Natán. Y con él, no solo el descubrir tu pecado, porque no hay pecado, que Dios no lo vaya a sacar a luz, a exponerlo. Cuidado, Dios es paciente, pero su paciencia, recuerda, no es igual a tolerancia. Cuidado, no confundas la paciencia de Dios como que Dios se olvidó de este asunto. No, 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 Dios no se ha olvidado de lo que tú estás haciendo, de lo que yo estoy haciendo. Dios no pasa por alto tu pecado, no pasa por alto mi pecado. Yo creo que es un tiempo para acercarnos al Señor y ponernos a cuentas con Él. Fue la invitación en Malaquías, vuelvan a mí. Es la invitación de Salmos 51, vuelvan a mí en arrepentimiento, no en tus términos, en los míos.